Oración del corazón, viernes de la octava de Pascua. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy celebramos a Santa Lidia de Sziesztal. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos juntos al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro le dice: voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 143, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. No se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la memoria un consejo de San Francisco de Asís que daba a sus hermanos: predicad el Evangelio y, si fuera necesario, también con las palabras. Pero todo esto solamente es posible si reconocemos a Jesucristo, porque Él es quien nos ha llamado, nos ha invitado a recorrer el camino, nos ha elegido. Anunciar y dar testimonio es posible únicamente si estamos junto a Él, justamente como Pedro, Juan y los otros discípulos estaban en torno a Jesús resucitado, como dice el pasaje del Evangelio de hoy. Hay una cercanía cotidiana con Él y ellos saben muy bien quién es, lo conocen. El evangelista subraya que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Este es un punto importante: vivir una relación intensa con Jesús, una intimidad de diálogo y de vida, de tal manera que lo reconozcamos como el Señor, podamos adorarlo como lo que es, Dios encarnado. Como la primera vez, otra vez Cristo se asoma a la ribera de nuestras vidas para dejarse ver de quien tiene los ojos llenos de fe, y sin exigir nada, sin obligar a nadie, solo se deja ver dando. Pedro había regresado a su antiguo oficio. Quizá así podía asimilar todo lo que había vivido durante esos intensos días de Pascua.
le remordería la amargura terrible de la traición. ¿Qué lo diferenciaba de Judas hasta ese momento? Fue a pescar, pues, con otros y no obtuvo nada, como la primera vez que vio a Cristo junto al mar de su vida. Ahora nuevamente el Señor se le presenta y no le conocen. Están todos fatigados y malhumorados. Nadie puede sentir paz cuando no tiene a Cristo dentro. En ese momento el Señor les habla. ¿Tenéis peces? Podrían haberle dicho, podrían no haberle hecho caso, pero optan por una escueta y casi cortante respuesta. Responden, no. Ahora el desconocido les señala cómo tenerlas. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Pudieron también no haberle hecho caso. ¿Cuántas veces, Señor? Mi respuesta ha sido esa. No, perdóname por no haberte sabido decir siempre sí. ¿Quién era ese para decirles lo que ellos debían hacer? El hecho es que le hacen caso. Hacen un acto de fe, como la primera vez en que Pedro en su nombre echó las redes. Ahora lo hacían sabiendo que no era momento de peces. ¿Y cuál fue su sorpresa? Porque quien confía en el Señor no puede no recibir más de lo que espera. Es por eso por lo que Juan lo reconoce, es el Señor, porque han creído al desconocido y han sido premiados con la fe en él. Pedro, que pudo seguir el mismo derrotero de Judas, se deja llevar por su corazón, un corazón que añoraba al Señor y su misericordia. Se tira al agua y no espera llegar con la barca. Está ansioso de estar junto al Señor. Ha comprendido en qué consiste ser pecador y dejarse amar por el Señor que lo busca con su perdón. Porque primero ha creído en alguien que no sabía quién era en ese momento. Cuando ve lo que puede, su fe no puede no pedir misericordia del Señor como primera vez. Y como Cristo quería peces, es Pedro quien saca las redes, símbolo de las almas del apóstol. Ha sido Cristo el que ha dado los frutos ciertamente, pero ellos han secundado la acción. Pedro le ofrece los peces, pero antes ya le ha ofrecido su corazón. Por eso obtuvo los peces, porque se dejó pescar del Señor. Señor, tengo una enorme necesidad de encontrarme con tu amor redentor. Aumenta mi fe para saber reconocerte en la Eucaristía, en la oración, en las demás personas, en los incidentes de mi día a día. Mi testimonio es lo que más puede valer a la nueva evangelización. Así que ayúdame, Señor, a ser coherente, que no me olvide que nada convence tanto como la caridad auténtica, hecha disponibilidad, servicio y entrega a los demás. Te doy la bendición. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y os ha dado la gracia de la adopción filial, os colme con el gozo de su bendición. Cristo, que por su redención os obtuvo la perfecta libertad, os conceda participar de la herencia eterna, y vosotros, resucitados con él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, podéis llegar a la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.